A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un día, un padre de familia encontró un cuchillo en la mochila escolar de su hija, que apenas tenía 16 años. Cuando le preguntó de qué se trataba aquello, su hija le dijo toda la verdad. Este cuchillo ya lo utilicé una vez en un caso de emergencia y por eso estoy viva. Espero no tenerlo que utilizar nunca, pero si lo necesito, lo haré todas las veces que sea necesario. Míralo bien, padre. Es mi cuchillo de paracaidista. El padre se llamaba Yevgeny Stavisky, alto comandante de las Fuerzas de Defensa Aérea, piloto durante la Segunda Guerra Mundial y 2 veces héroe de la Unión Soviética. Y la joven era Svetlana Savitskaya, que había iniciado su carrera secreta como piloto y paracaidista, y a los 16 años era entrenadora de salto libre y se acercaba a los 500 saltos. Svetlana no solo había querido imitar a su padre, era una gran patinadora, nadadora y atleta de importancia nacional, estudiante de música y había sido rechazada como instructora de pilotos por ser demasiado joven. Pero Svetlana quería más en la vida. A los 17 años, con la ayuda de su padre, desde una altura estratosférica, se lanzó en vuelo libre, cayó en picada 14 kilómetros y abrió su paracaídas cuando le faltaban apenas 500 metros. Después de todo, siguió su curso natural. Se hizo cosmonauta y en el segundo vuelo, un día como hoy, 25 de julio de 1984, se convirtió en la primera mujer en realizar una caminata espacial. Svetlana Savitskaya hoy está recordando aquella caminata espacial a 40.000 kilómetros por hora, allá en las alturas, y nos recuerda la grandeza de los logros humanos cuando están apoyados en la tenacidad, la alegría y la esperanza. Las principales noticias del día. Titulares. Consejo de la Judicatura iniciará a finales de julio el concurso de méritos y oposición para renovar a 7 jueces de la Corte Nacional. Misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea estarán en Ecuador para los comicios de agosto. A Clase Seguros 2023, más de 6.000 conductores del transporte escolar serán capacitados. En política internacional, la persistencia del horror. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, lectura para Fernando Villavicencio. Santiago Basabe, ¿por quién votará la derecha liberal en las próximas elecciones? Roberto Aspiazu, Yasuní, no al populismo. Noticias del día. Consejo de la Judicatura iniciará a finales de julio el concurso de méritos y oposición para renovar a 7 jueces de la Corte Nacional. Casi 2 años y medio después de la última incorporación de jueces y conjueces a la Corte Nacional de Justicia, CNJ, el Consejo de la Judicatura, CJ, anunció este viernes 28 de julio que hará la convocatoria pública para el inicio del concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para la selección y designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia en razón de la renovación parcial determinada en la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial. La decisión fue adoptada por unanimidad en el Pleno de la Judicatura y se espera a través del concurso público renovar al tercio correspondiente, es decir, 7 jueces del máximo órgano de justicia ordinaria del país. El proceso de selección, según el cronograma aprobado, contaría con etapas de convocatoria, postulación, mérito, prueba psicológica y pruebas de confianza, oposición con pruebas teóricas y prácticas, audiencia pública e impugnación ciudadana y control social. Todo el concurso contaría con una veeduría ciudadana que será designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Según el CJ, liderado por Wilman Terán, la fase de postulación se realizará entre el 6 y el 11 de agosto próximos a través de la plataforma tecnológica que se implementará para ese efecto en la página de la Judicatura www.funcionjudicial.gov.es.
Hasta mayo pasado, según datos de la Corte Nacional, de los 21 jueces titulares con los que debería contar el organismo, solo hay 15, y en lo que respecta a conjueces, que debería existir el mismo número de 21, solo cuenta con 7 titulares. Los 6 cargos faltantes en los que tiene que ver con jueces titulares se los está cubriendo con conjueces titulares y temporales que tienen a cargo una de las salas especializadas que conforman la Corte Nacional de Justicia. En el caso de conjueces, además de tener 11 conjueces temporales cumpliendo funciones, les faltan 2 para completar el número de 21 profesionales de ese tipo que se necesita tener. Misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea estarán en Ecuador para los comicios de agosto. La Organización de Estados Americanos y la Unión Europea enviarán cada una misiones electorales para lo que serán las elecciones generales anticipadas de agosto de 2023, atendiendo a la invitación que les extendió el Consejo Nacional Electoral. Para el próximo 20 de agosto de 2023, el Consejo Nacional Electoral convocó a 13.5 millones de electores ecuatorianos a sufragar para la elección de presidente y vicepresidente de la República y 137 asambleístas para concluir el periodo en funciones 2023-2025, así como para pronunciarse sobre 2 consultas populares en temas ambientales, para evitar la explotación petrolera en el bloque 43 del Yasuní ITT y de la Mancomunidad del Chocó Andino para evitar la minería metálica. Esta última regirá solo para el Distrito Metropolitano de Quito. Como parte de la organización del proceso, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, confirmó que el organismo enviará una misión de observación electoral al Ecuador, y su declaración se dio a propósito de que los consejeros ecuatorianos José Cabrera y Diana Tamaint viajaron hasta la sede de la OEA en Washington, en Estados Unidos, para suscribir el acuerdo de privilegios e inmunidades para el envío de una misión de observación electoral. Como jefa de la misión electoral de la OEA, Almagro designó a Isabel de Saint-Malo, ex vicepresidenta y ex canciller de Panamá. Por su parte, la Unión Europea anunció que designará una misión compuesta por 3 expertos electorales europeos. De acuerdo con la información oficial del Consejo Nacional Electoral, para los comicios presidenciales y legislativos anticipados y las 2 consultas populares se han inscrito como observadores 174 personas naturales nacionales, 1 persona jurídica con 65 delegados y 3 personas naturales extranjeras domiciliadas en Ecuador. A Clase Seguros 2023, más de 6.000 conductores del transporte escolar serán capacitados. Desde el 10 al 23 de julio, la Agencia Metropolitana de Tránsito AMT habilitó las inscripciones para el programa de capacitación a Clase Seguros 2023 dirigida a conductores y propietarios de más de 6.000 vehículos de transporte escolar e institucional, quienes realizarán el curso desde el 31 de julio hasta el 13 de agosto. Durante el 2022, los vehículos de transporte escolar e institucional fueron parte de los 42 siniestros de tránsito, en los cuales hubo 2 fallecidos y 34 personas resultaron heridas. No respetar las señales de tránsito, conducir superando los límites de velocidad, las condiciones ambientales y fallas mecánicas fueron las causas más recurrentes que produjeron los incidentes en las vías. El programa de capacitación se realiza entre la AMT, la Secretaría de Inclusión Social y la Dirección Nacional de Policía, especializada para niños, niñas y adolescentes de INAPEN. Los participantes podrán capacitarse de forma virtual. Toda la información de acceso se les enviará al correo registrado. Abordarán los siguientes módulos: fundamentos y definiciones relacionadas con la seguridad vial, factores de riesgo para la siniestralidad vial en vehículos de transporte escolar e institucional del Distrito Metropolitano de Quito, conducción segura y eficiente, normativa legal vigente inherente a vehículos de transporte escolar e institucional, trato a pasajeros que conformen los grupos de atención prioritaria, manteniendo un enfoque de equidad y respeto hacia ellos, protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entrevista del día. En Radio Sucesos, la mañana de este martes, estuvo Diego Salgado, director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para hablar sobre las reformas al sistema de pensiones. Escuchemos qué es lo que dijo. La seguridad social administrada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene muchos problemas. Yo decía en un medio amigo también que
el IES, por desgracia, tiene un mal prestigio bien ganado y me duele decir eso, ¿no? Porque acabo de decir, una mascarilla que costaba 30 centavos de una vereda, el IES compró en 13, $15 y eso es verdad. Fíjese, nosotros ayer comentábamos, es relativamente sencillo ser de la oposición política, pero cuando nosotros estábamos en la oposición política, denunciábamos una serie de problemas y el principal fue cuando esa mayoría correísta te quitó de la ley la posibilidad o la orden de que el Estado aporte con ese 40% de pensiones. Eso causó un boquete, de acuerdo a los entendidos, entre 6 y 8 mil millones de dólares. 6 mil y 8 mil millones de dólares. El haber tomado decisiones populistas, como, que nada tiene que ver con pensiones, pero haber tomado decisiones populistas como incrementar la base de usuarios del IES sin el financiamiento respectivo, esto es, los hijos de 6 a 18 años de los afiliados, eso cuesta 250 millones de dólares al año. Claro que el IES tiene problemas y por supuesto la seguridad social, si no se hacen los correctivos a tiempo, y yo creo que estamos a tiempo, podría colapsar. Yo lo he dicho, cuando me preguntan directamente el IES está quebrado, yo les digo, no está quebrado. Nosotros pagamos a 700,000 pensionistas en el 2022 al día. De lo que va del año, no debemos a ningún pensionista y pagamos al día. Eso ya te da la idea de que no está quebrado. Pero por supuesto, tienes opinadores y tienes opiniones que nos siguen señalando, de acuerdo, si nos hablan del pasado, mira, yo tengo que actualizar y tengo que decirles, están hablando del pasado, como el caso del periódico, que se vale de un informe de 2018 a 2022. Es mala fe ponerte un titular diciendo, otra vez corrupción en el IES. No es verdad, eso no es verdad. Pero hablando de las pensiones, es necesario, fíjense ustedes, la seguridad social que acoge de alguna manera el sistema en la ley de 2001, que por alguna extraña razón, inclusive con la Constitución de 2008 no fue reformada, no se pidió reforma, etcétera, etcétera, pero desde el 2001 el sistema estaba calculado para que los ecuatorianos nos jubilemos a los 60 años con un aporte de 30 años. Para más o menos, esto es muy duro decirlo, pero es parte de los estudios actuariales que se hace con consultorías para validarlas, ¿no es cierto? Tenían una vida de pensionista entre los 60 y los 75 años, ese era el cálculo. Pero ahora una persona de 75 años es fuerte, físicamente, es lúcida, mentalmente, y tiene todavía las fuerzas para trabajar. Hoy, el pensionista que se jubila a los 60 años, de acuerdo a los estudios y a las investigaciones, vive 25 años más. Por lo tanto, la seguridad social tiene que pagar todos esos años de pensiones que no estaban calculados. Entonces, claro, el presidente de la República, preocupado, un estadista, viendo al futuro, no está para la reelección, no tiene candidatos para las elecciones, y antes de tomar la decisión de la coyuntura política que estamos viviendo, él ya estructuró esta comisión. La comisión entregó una propuesta, me parece muy interesante, y más interesante que nos pone a discutir y a debatir. También hay que saber que el presidente Alfredo Ortega, presidente del Consejo Directivo, desde hace un año que llegó, también conformó una comisión técnica con equipo del IES, con pensadores del IES, con expertos del IES. Y tenemos también en este momento, y casualmente la semana pasada, no en una reunión de consejo, pero sí con los 3 vocales y con sus equipos, los 3 vocales del Consejo Directivo y sus equipos, se conoció y se debatió y se profundizó también en la propuesta de la Comisión Técnica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que yo no puedo atreverme a decir, es una propuesta del IES. Yo tengo mi criterio, seguramente el vocal 1, el vocal 2, el señor presidente tienen su criterio, sin embargo, lo que yo pude ver, y soy infidente si se quiere, hubo más acuerdos que discrepancias, a pesar de que no es que fue un debate de consejo directivo, quiero decir, ¿no? Del cuerpo colegiado,
Pero la propuesta de la comisión también es muy importante, también es muy interesante y también tiene muchas diferencias con la propuesta de la comisión de Augusto de la Torre. También en Radio Sucesos, Arturo Torres, periodista de investigación, habló acerca de la violencia política. Veamos la nota. Esta es la alerta de hacia dónde está yendo el crimen organizado en el país. Quiere tomar el control del Estado. De alguna forma hay una disputa por el control del Estado a diferentes niveles y estamos como en un momento definitivo para entender hasta dónde vemos que el gobierno no lo ha podido hacer. La sociedad civil está atemorizada y los candidatos están desconcertados. Entonces, ¿cuál es la salida que tenemos frente a un problema que el único jugador que sabe exactamente cómo generar toda esta oleada de temor, de miedo, de frustración, es el crimen organizado? Entonces, el panorama es de zozobra absoluta y creo que por las señales que vemos se puede ir agravando, ¿no? O sea, ya no estamos en el momento de decir, no, esto va a pasar. No va a pasar, porque además tienes un contexto internacional del fenómeno del narcotráfico, de la cocaína. Perú está produciendo más cocaína, Colombia también. Aprovechan esta salida fácil a través del Ecuador. Entonces, es muy conveniente para la criminalidad buscar doblarle la mano o simplemente reclutar a políticos para que tomen decisiones en función de sus intereses. Aquí ya pasó algo, 1997, si no me equivoco, cuando asesinan a Jaime Hurtado, afuera de la Corte Suprema de Justicia. Ya era además un crimen que parece que nunca se aclaró. Recuerda tú lo que pasó, Yamil Maguad sacó, presentó en el Palacio de Gobierno. Ahora somos una isla de guerra o de disputa del crimen organizado, porque vemos que por aquí está saliendo cerca del 60% de la cocaína que produce Colombia desde el puerto de Guayaquil. Tenemos 3 carteles que están beneficiándose y que están pugnando por sacar la droga, 2 carteles mexicanos, los carteles de los Balcanes, bandas atomizadas, decenas de bandas atomizadas y una trilogía criminal que amenaza y que está camino a convertirse en un cartel. Hablo de tiguerones, chonequiles y lobos, que ahora mismo ya estamos viendo la manifestación. ¿Son carteles o están en camino a convertirse en sirven carteles a los carteles? Esta trilogía, este tridente, ya controla líneas completas, es decir, ya tiene la configuración de un cartel. Un cartel, digámoslo claramente, es el que controla todas las líneas hasta la salida de la droga hacia otros países. Aquí, el cartel local ya lo está haciendo, es decir, retira la droga de Colombia, encuentra las líneas de abastecimiento, las carreteras, el transporte, la logística, los sitios para encaletar la cocaína y luego tiene los contactos en los puertos para sacar la droga. Ese es un cartel local. Hay que decirlo. O sea, más allá de que se quiera, yo creo que no es el momento de utilizar eufemismos desde las autoridades que se encargan de este problema para decirnos, esto ya vivió Brasil. Las bandas se convirtieron en carteles. Las bandas en las cárceles, luego salieron el comando del primer comando de la capital, el comando Vermelho, fueron bandas y luego se fueron empoderando con la corrupción de la policía y del esquema que vemos que acá también se replica a nivel del Estado. O sea, hay patrones muy similares que nos hablan de que estamos yendo directamente a un fenómeno así de complejo. En el programa Impacto Informativo estuvo Mauricio Pozo, ex ministro de Economía, y habló acerca de las finanzas públicas en el gobierno que termina. Veamos la nota. El Ecuador sí requiere una ley que ahora más comúnmente se conoce como ley de quiebras, una ley de perfeccionamiento, de rehabilitación empresarial y que facilite tanto la posibilidad de que una empresa que tiene posibilidad de mantenerse en el mercado lo haga, o si tiene que salir porque su situación ya no tiene posibilidad de éxito, que lo pueda hacer de una manera ordenada. Alguien decía en algún momento, en el Ecuador es un problema abrir una empresa, pero es un calvario cerrar una empresa, porque cualquier elemento, aunque sea marginal, de que en algún aporte a la seguridad social de algún ex
colaborador faltó un centavo en la liquidación, por esa sola razón ya no se puede cerrar la compañía. Y por esa razón había que buscar un mecanismo como tienen otros países, como tiene Estados Unidos, que obviamente es un ejemplo de un país desarrollado, pero que tienen otros donde los procesos son más ágiles y mucho más versátiles y mucho más modernos. Dicho esto, en el proyecto que el gobierno acaba de enviar, incluye este concepto de criptoactivos. Activo digital. No existe, hasta donde yo conozco, ninguna normativa que pueda... Esta sería la primera. Supervisar, no, pero me refiero a los mecanismos de supervisión y regulación. Todo lo que es el manejo de criptoactivos, monedas digitales, criptomonedas o como le quieran llamar. Y por esa razón, me parece que siendo necesario una ley, como la que acabo de explicar por qué es importante, lamentablemente me parece que es un desatino proponer un proyecto de ley donde no existe normativa que la pueda sustentar. O por lo menos de esta parte, que tiene que ver con lo digital. Así que es, tiene que ver así con es. Moneda de curso legal, porque esa definición sí existe. Y yo no soy abogado, pero por lo que se ha podido aprender... Usted tiene experiencia en el Banco Central. Sí, y en el Ministerio también, pero un poco lo que le quería decir es, la única moneda de curso legal que hay en el Ecuador, de acuerdo a la propia normativa legal y constitucional, es el dólar. Claro. No existe otra, no existen las criptomonedas y por lo tanto tampoco existe ni el expertise ni la entidad que pueda hacer una supervisión de ese tipo de transacciones en ese tipo de activos. ¿Cuál es el peligro de tener a las criptomonedas en nuestro sistema? Que usted no puede mantener una rigurosidad en el control del manejo del activo. La criptomoneda se mueve de acuerdo a la oferta y la demanda. Si no hay demanda, no sube, por ejemplo, el precio de un activo, o de una moneda, o de una transacción. Y si no existe el mecanismo digital de supervisión, mal puede usted hacer la supervisión. Pero en Centroamérica ya ha incluido este concepto. Y les ha ido bastante mal. Esa ha sido, por ejemplo, una de las grandes debilidades de la administración de Bukele, que habiendo leído bien, pongámoslo así entre comillas, en el tema de la delincuencia, le ha ido mal en el tema de la criptomoneda. Un genio en tanto la así, lucha tanto contra la criminalidad, pero claro, no en lo financiero. Tanto así que no se dio lo que ellos esperaban. Y alguna vez, conversando con algunos analistas de ese país, compartíamos algunos criterios y yo les había dicho que una moneda existe cuando existe confianza. Cuando usted no tiene confianza, la moneda desaparece. Y una moneda que tiene esa volatilidad, que no tiene el respaldo de un ente emisor, que puede ser un banco central o un sistema más organizado, es muy difícil que genere la confianza necesaria, porque la gente ahorra mayoritariamente en euros, en yenes, en dólares, y no ahorra en criptomonedas, porque la volatilidad es muy grande y la incertidumbre que genera también. Y eso hace pues que, por ejemplo, si a usted le ofrecen pagarle su salario en criptomonedas, lo más probable es que diga que no, porque no sabe si hoy día va a ganar X y mañana va a ganar bastante menos porque bajó el precio de la moneda. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. La persistencia del horror. Salvador Dalí pinta en 1931 uno de sus más icónicos cuadros dentro del surrealismo, del cual es maestro indiscutible. Este cuadro, La persistencia de la memoria, es un intento por conciliar a través del arte la comprensión del concepto relativista del espacio-tiempo que Einstein postulara unos años antes. Juega con unos relojes blandos y desvaídos que inexplicablemente siguen su marcha y marcan la hora en un escenario onírico muy propio de la vasta imaginación de Dalí. Existen numerosas interpretaciones de la obra, a cuál más sesuda y profunda. Me imagino que cada persona, como sucede por lo general en la estética artística, percibirá la obra a su manera según las emociones que le despierte.
Mi percepción es la de estar ante un tiempo que va cambiando conforme se aleja, difuminándose en una bruma leve que altera la memoria y el recuerdo. El tiempo se encarga de borrar esquinas y planos y lo vuelve incierto y relativo. Esta interpretación, que se me hace plausible ante la evidencia personal de cómo el olvido nos gana terreno cada día y las memorias de días y de libros se pierden o se alteran, tan alarmante y dolorosa como es a una escala social, es un fenómeno aterrador. Significa que masivamente la sociedad adopta la amnesia y el olvido del pasado, sea por pereza, por comodidad o incluso por sentimientos de culpa que prefiere borrar antes que enfrentar y resolver. La repetida, y no por esto menos cierta, admonición de Santayana de que los pueblos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla, se pasa por alto en estos procesos de irrelevancia y desinterés por la memoria colectiva. En alguna medida encontramos explicación para lo que en el título de este comentario se plantea, la persistencia del horror, al perderse la memoria colectiva de los espeluznantes episodios en los que el atavismo primitivo es sacado a flor de piel por la manipulación de los peores instintos tribales de los grupos humanos en torno a identidades asesinas de religión, raza, ideología o clase, hábilmente aprovechadas por operadores políticos que se valen de tales recursos para aglutinar tras suyo a unas masas movilizadas en torno al odio a un enemigo construido al efecto. Solo así se explican las declaraciones que en días pasados realizara el dictador venezolano Nicolás Maduro al recibir, emocionado él, una maqueta muy detallada del edificio donde el horror de su dictadura se plasma de la forma más atroz. Se trata de El Helicoide, un centro comercial que el visionario Hugo Chávez, tras expropiarlo en alguno de sus arrebatos de socialismo, lo destinó para que en él operara el centro neurálgico de cualquier dictadura que se precie de ser. Su servicio secreto, a cuyo cargo está la represión de opositores y desafectos, las amenazas más peligrosas para el régimen. Para la dictadura es indispensable poder mostrar una imagen física del terror, un edificio que despierte una reminiscencia del infierno en cualquiera de los muchos imaginarios que lo definen, un espacio de sufrimiento, de humillación y de dolor para que la población sepa, o peor aún, intuya o imagine lo que la puede aguardar si no agacha la cabeza ante los autócratas. El helicoide se ha convertido en ese símbolo esencial de la dictadura en el cual se despoja de su humanidad al detenido, a golpes, por el hambre, las descargas eléctricas, en fin, por todos los medios de tortura que la capacidad de los bien entrenados verdugos es capaz de imaginar y usar para destruir la voluntad y la resistencia de sus víctimas. El helicoide es a Venezuela lo que la isla de Pinos es a Cuba, un gulag tropical del que pocos salen, y quienes lo hacen son espectros muertos en vida a los que se despojó de cualquier dignidad. Es lo que fuera la ESMA en la Argentina de Videla, donde las torturas y violaciones anticipaban el atroz destino de los vuelos de la muerte que culminaban con el lanzamiento de los presos, aún vivos, al océano Atlántico desde los aviones de la Fuerza Aérea. El helicoide dio un paso más en esta técnica, evitándose la necesidad del vuelo, arrojando desde el mismo edificio directamente a los presos al vacío, ahorrándole al Estado costosos vuelos. Es lo que en Nicaragua representa el chipote,
el legendario centro de tortura de Anastasio Somoza, espantoso destino de quienes se levantaron contra un régimen que ahora se ha vuelto inspiración y modelo para un Daniel Ortega que ha rehabilitado y puesto a punto a este venerable centro del horror, donde la juventud nicaragüense, como en el pasado, puede ser masacrada y torturada en un local de indudable prestigio para tales menesteres. Es lo que representa la tristemente célebre cárcel de Evian para la Teherán de los ayatolás tan cercanos y tan caros al dictador Maduro, donde se viola a las jóvenes iraníes por el nefando crimen de no usar velo o no cubrirse el cabello, para luego matarlas a golpes por la muy moral policía de la teocracia, y donde se ejecuta a las personas por delitos tan extraordinarios y novedosos como el odio contra Dios o la enemistad con Dios, por los que cientos de opositores han sido asesinados en la horca. El helicoide representa a todos estos centros de horror, actuales y pasados, donde el ser humano es brutalizado y destruido por una maquinaria de represión refinada por largos años de práctica y de conocimientos y técnicas obtenidos e intercambiados en toda la serie de universidades del horror que se han difundido con gran éxito ante la cada día mayor demanda de estos servicios por parte de los autoritarismos en pleno auge. Lo extraordinario de lo acontecido hace unos días con las declaraciones de Maduro es ya no solo el reconocimiento público que hace respecto de un centro de tortura y asesinato de opositores, algo que en tiempo pasado se negaba vehementemente, sino su exaltación moral, elevando a este escenario de horror a una categoría ejemplar de servicio público meritorio, como si ayer Hitler hubiera hecho una apología de Auschwitz o de Treblinka, o si Stalin hubiera elevado a los 400 gulags al rango de instituciones de beneficencia. Algo así planteó en su momento Dzerzhinsky, el fundador de la policía secreta comunista, sobre las sólidas bases de la hojrana zarista, al hablar de sus verdugos como individuos de manos limpias, mentes claras y corazones ardientes, que con el arraigado hábito del plagio fuera incorporado a algún imaginario tropical. Muchas gracias. Editorial. Lectura para Fernando Villavicencio, Simón Espinosa Cordero. Respetado señor candidato, lo comparé con un Miura y a muchos electores les gustó porque la valentía de usted fue verdadera ya en la oposición a los abusos del señor Correa, ya en la última asamblea de la impudicia, con las excepciones de rigor. Esa canalla delincuente que se llamó la Convención de Ambato, según la desorbitada frase de Juan Montalvo, se reunió el 26 de enero de 1878. La gran mayoría de los 54 elegidos eran amigos personales y políticos de Ventimilla, pero había gente de valor como Pedro Carbo, los diputados azuayos, y el presbítero de 34 años de edad Federico González Suárez, que permanecía silencioso, como en actitud de desdén o de socarrona indiferencia. La convención subió el sueldo anual del presidente de la República de 12,000 a 24,000 pesos, unos $6,000 de aumento más o menos. Los 15 años de vigencia de la Constitución de Montecristi nos han sumergido en el pantano en que vivimos. Corrupción desenfrenada, la institucional ciego, cojo y sofista, confunde valor y precio, salvo los cada vez menos salvables. Usted ha ofrecido volver a la Carta Política de 1998 con enmiendas que la actualicen. El dólar, por ejemplo. El modo de volver a la Constitución de 1998, recomendado por eminentes juristas y respaldados por universidades, instituciones y personalidades públicas, es el siguiente. Rompiendo el candado constitucional que cierra la iniciativa de una nueva Constitución, pues ni siquiera menciona otra. La alternativa al artículo 144 de la de 2008 se basa en su disposición final.
Esta constitución, aprobada en referéndum por el pueblo ecuatoriano, entrará en vigencia el día de su publicación en el registro oficial. En consecuencia, por referéndum puede derogarse la constitución vigente y recuperar su vigencia en el mismo acto la inmediatamente anterior, la de 1998. La Constitución de 2008 fue aprobada en referéndum y si no era aprobada no entraba en vigencia, no existía. Se concluye en Montecristi una asamblea constituyente de delegados constituyentes, redactó la Constitución y mediante el referéndum el pueblo ecuatoriano la aprobó, dándole mediante este acto la partida de nacimiento. Entonces, es el acto probatorio el que interesa al derecho, no la carpintería de la misma. Simón Espinosa Cordero. ¿Por quién votará la derecha liberal en las próximas elecciones? Artículo de Santiago Basabe publicado en Primicias. A pesar de que hay candidatos que se esmeran en convencer al electorado sobre la intrascendencia de las ideas e ideologías políticas, la realidad les juega en contra a cada paso. Aunque es cierto que las categorías de derecha e izquierda que marcaban la división del mundo luego del fin de la Segunda Guerra Mundial no son las mismas que ahora nos gobiernan, eso no puede ni debe llevar a creer que sin ideas es posible ejercer y comprender la política. Hay, por tanto, un cambio conceptual respecto a lo que se conoce hoy por hoy como derecha e izquierda. Ser de izquierda, por ejemplo, tiene que ver más con el rol activo del Estado en las relaciones sociales y económicas que con el posicionamiento que se pueda tener respecto a Rusia. Ser de derecha, de su lado, implica estar más alineado con el papel del mercado y la apertura comercial que con la adhesión irrestricta a las políticas norteamericanas, que, dicho sea de paso, son de libre comercio solamente cuando les resulta conveniente. Pero la realidad actual se complejiza aún más porque, a diferencia de antaño, entran en juego el posicionamiento ideológico de las personas, la comprensión respecto a temas relacionados con valores. Dicho de otro modo, lo que opinamos sobre la migración, el aborto, las diferentes formas de comprensión del género o el uso de drogas dan cuenta de una dimensión ideológica que puede denominarse conservadora o liberal. Así, las restricciones frente a los temas mencionados dan cuenta de alguien más conservador, mientras que una visión en el sentido opuesto reflejaría a una persona más liberal. Siendo entonces que hay izquierdistas conservadores e izquierdistas liberales y derechistas conservadores y derechistas liberales, la pregunta que surge inmediatamente tiene que ver con el posicionamiento de nuestros presidenciales en alguna de esas cuatro categorías. De ellas, la del derechista liberal ha estado ausente históricamente y, aunque bien se podría discutir las razones para ello, acá lo que vale la pena analizar es hacia dónde dirigirá el voto el elector que, siendo parte de ese cuadrante, no tiene un candidato que lo represente. Esta pregunta puede ser determinante en el próximo proceso electoral, pues hay mucha gente, sobre todo joven, que es más cercana a una visión económica en la que la empresa es el foco de atención, derechista, pero que a la par le apuesta a una visión progresista en cuanto a valores como los relacionados con el libre albedrío de las mujeres respecto al aborto o a la tolerancia en términos de diferencias de orden sexual liberal. Ese grupo de votantes, que parecería crecer cada vez más en el Ecuador, tendrá que tomar una decisión. ¿Le da el voto a alguien más cercano en cuanto a su visión económica o lo hace por quien le es más empático en lo relativo a los valores que deben primar en la sociedad? Si lo que prima es el eje izquierda-derecha, las opciones son Topic, Sonnenhosner, Novoa y en menor medida Hervas y Villavicencio. Si lo que termina priorizando este tipo de electorado es el eje conservador-liberal, ahí la única posibilidad es Pérez. No es una decisión fácil para el electorado de derecha liberal, pues votar por Pérez implica vivir en una sociedad más respetuosa de las diferencias, pero en la que la capacidad de crecimiento del emprendimiento privado tendrá restricciones enormes y la apertura al entorno internacional también. Basta ver el talante de los principales asesores de Pérez para que la conjetura anterior tome cuerpo. La otra opción es inclinarse por alguien con una visión más dinámica de las relaciones económicas, pero que a la vez tenga una matriz conservadora en temas que ahora mismo son definitivos para la juventud, como el posicionamiento de la población LGTBI
o la posibilidad del aborto sin mayores restricciones estatales o de corte religioso. En esta disyuntiva, lo único seguro que tiene este segmento de la población es que la opción de Luisa González y eventualmente Bolívar Armijos no le resulta conveniente ni en el andarivel económico ni en el de los valores. Difícil decisión de los electores y ardua tarea la de los candidatos para convencer a estas personas que no quisieran votar por ninguno de ellos, pero que por la naturaleza obligatoria del sufragio tendrán que hacerlo. Resulta complicado conocer exactamente el porcentaje de votantes de derecha liberal que tiene Ecuador, pero sí se puede intuir que es un grupo importante y que va en ascenso. Si esto es así, valdría la pena a futuro una oferta electoral que cubra este tipo de demandas ciudadanas. Ahora mismo el país se debate entre una sola opción de izquierda conservadora, la de la Revolución Ciudadana, y muchas de derecha conservadora, con socialcristianos y otros en ese cuadrante. Si en la izquierda liberal hay una alternativa, la de Pérez le resultaría útil al país que la derecha liberal tenga representación electoral. De esa forma, quienes creen que tanto la libertad de mercado como la de las personas para decidir sobre sí mismas deben ser definitorias en un régimen democrático, tendrían a alguien en el cuadrante de derecha liberal por quien votar y no estarían en la penosa disyuntiva que ahora mismo les aqueja. Artículo de Santiago Basabe, publicado en Primicias. Yasuní, no al populismo. Roberto Aspiazu, El Universo. El populismo político tiene un correlato ambientalista. Para defender su tesis de mantener el petróleo en el subsuelo, en el campo ITT Bloque 43, construye un discurso apocalíptico que solo existe en su imaginación febril. La realidad es que la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní se viene cumpliendo desde hace muchos años con sujeción a normas de estándar internacional que se monitorean con el apoyo de tecnología de punta. De su chequeo se desprende que ni una sola especie animal o vegetal de la selva amazónica se ha extinguido como consecuencia de la intervención humana que, si bien conlleva un impacto, puede mantenerse acotada y bajo control. Las propias comunidades de las etnias quechua y guaraní, que además se benefician del trabajo y de los programas de asistencia social de Petroecuador, se ocupan de mantener el cuidado de su hábitat ancestral. Con preocupación, 16 de estas comunidades reunidas en asamblea se pronunciaron unánimemente a favor del no en la consulta popular. Un llamado de atención a la Corte Constitucional que no tomó en cuenta su parecer al convocar una consulta de ámbito nacional. Y más allá de la pregunta que maniqueamente induce el voto por el sí, lo cierto es que este debate extemporáneo le resulta ajeno y de poco o ningún interés a las grandes mayorías. Hay total desconocimiento sobre la consecuencia de contraer eventualmente un punto del Producto Interno Bruto a la economía nacional. Respecto a otros argumentos del populismo ambientalista, que el campo ITT apenas produce 148 millones de dólares de renta anual, que el Ecuador petrolero se extinguirá inevitablemente en 2027 y que extraer un crudo pesado basura es costoso, son una sarta de falsedades sin sustento técnico. De acuerdo con el reciente estudio del Observatorio de la Política Fiscal, el yacimiento produjo 18.5 millones de barriles en 2022 a un precio promedio de 82.7 dólares, lo que representó un ingreso bruto de 1.530 millones de dólares, que descontando un costo de producción de 17.7 dólares por barril, significó 328 millones de dólares, que dejó como saldo neto 1.202 millones de dólares. Los populistas siguen renegando de este ingreso. Sobre el potencial petrolero del país, se estima que el presente se puede haber extraído apenas el 20% del total luego de medio siglo de explotación. El problema es que la exploración y la perforación de nuevos campos, exceptuando el bloque 43 que fue descubierto por la Shell en 1947, no se ha venido realizando desde hace 2 décadas. Pero es incorrecto que Ecuador vaya a dejar de ser un productor petrolero en el corto plazo. En cuanto al excesivo costo de producción del crudo, está dentro de promedios de la región nororiental y al mezclarse con otros más livianos da lugar al crudo napo de 16 grados API, medida de densidad del petróleo, que se transporta por el OCP, oleoducto de crudos pesados, hasta la refinería de Esmeraldas.
El inconveniente es que al refinarlo tiende a producir un exceso de residuo que podrá ser transformado en gasolinas y diésel de alta calidad una vez que se construya la nueva planta de conversión de alta conversión. El voto no debe ser un compromiso ciudadano para frenar a tiempo este salto al vacío. Roberto Aspiazu, El Universo. Noticias internacionales. Texas se rehúsa a retirar sus boyas fronterizas en el Río Grande. Con una carta, el gobernador de Texas, Greg Abbott, este lunes confirmó que no removerá las boyas desplegadas en el Río Grande a la altura del punto fronterizo de Eagle Pass. Texas le verá en corte, señor presidente, señaló. Si bien comparto las preocupaciones humanitarias señaladas en la carta de sus abogados, señor presidente, su dedo apunta en la dirección equivocada. Ninguno de nosotros quiere ver otra muerte en el Río Grande. Sin embargo, sus políticas de fronteras abiertas alientan a los migrantes a arriesgar sus vidas cruzando ilegalmente por el agua, en lugar de hacerlo de manera segura y legal en un puerto de entrada. Nadie se ahoga en un puente. Postura que ha contado con todo el apoyo de su partido, el republicano. Pero si una persona decide que quiere tomar el riesgo, decisión es de ellos, no es de Texas, no es de los Estados Unidos, es de ellos. Y si el presidente no va a tomar acciones para parar lo que está pasando, si el presidente no lo va a hacer, alguien lo va a hacer, y el gobernador lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Organizaciones expresan preocupación ante las medidas adoptadas bajo la operación multimillonaria Lone Star por considerar que pone vidas en riesgo. Hemos visto a más personas atravesar territorios más difíciles, esperar en el agua y ponerse en riesgo a sí mismos y a los miembros de la Guardia Nacional. Mientras la polémica sobre el futuro de las boyas avanza, el Departamento de Seguridad de Texas publica en sus redes sociales acciones de ayuda a migrantes que han resultado heridos a consecuencia del cruce por puntos no autorizados, teniendo en cuenta que esta polémica se desató cuando un soldado denunció acciones inhumanas para el control fronterizo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Elon Musk cambia el pajarito de Twitter por una X. Elon Musk realizó uno de los cambios más visibles en Twitter desde que tomó el control de la compañía de redes sociales el otoño pasado. Reemplazó su ampliamente reconocido logotipo de pájaro con una X. X es un término que Musk ha descrito como una aplicación de todo, que podría convertir a Twitter en una aplicación como la china WeChat, según la presidenta de la empresa. X es el estado futuro de la interactividad ilimitada, centrada en audio, video, mensajería, pagos de banco, creando un mercado global para ideas, bienes, servicios y oportunidades. La empresa vio caer en picada sus ingresos por publicidad en medio de la partida de ejecutivos de ventas y temores que el sitio se había vuelto más propenso a contenidos extremos. Ahora se enfrenta a un rival bien financiado en Threads, el servicio similar a Twitter recientemente presentado por el rival Facebook. Y este cambio de logo, según expertos, podría empeorar la situación. En última instancia, están perdiendo mucha credibilidad que Twitter ha acumulado durante los últimos 10 o 15 años en los últimos meses. Realmente lo que deberían haber estado haciendo, creo, que es simplemente dar un paso atrás en lugar de reconstruir. La X no entusiasmó tampoco a los usuarios de Twitter, que ya se habían quejado de varios cambios en los meses pasados, sobre todo poner de pago la verificación de las cuentas, que son una marca blanca y azul. Entre ellos Davide Mamone, que ha utilizado Twitter por más de 10 años. El cambio del símbolo es algo secundario en comparación con lo que sucedió en los últimos meses. Twitter ya ha cambiado. Prefería el pájaro porque creo que era un símbolo de la libertad de expresión, la libertad de contar lo que quieras decir y compartir. Musk ha tenido una larga afinidad con la letra X. En 1999 cofundó X.com, un banco en línea, y luego lo fusionó con otra empresa nueva para crear PayPal. En 2017, el empresario dijo que recompró el dominio X.com de PayPal. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.